El murmullo de la cabina parecía una marea contenida. Maletas en los compartimentos, clics de cinturones, el aroma tibio del café y el zumbido continuo del motor. 2 filas por delante, mi jefe inclinó apenas el cuerpo hacia el pasillo para que su voz viajara sin obstáculo. «Eres solo equipaje», dijo, con esa manera pulida y cruel de quien ya ha convertido el desprecio en hábito. La gente fingió acomodarse los audífonos, pero lo escucharon. Yo también me escuché a mí misma, por primera vez en meses, quedarme quieta para no romperme. Miré la ventanilla. Las nubes eran planchas de yeso bajo la luz de la tarde. Respiré hondo y encontré ese nudo familiar en el pecho. Semanas de ideas a las que él había puesto su nombre. Correos secos fuera de horario. Reuniones donde mi voz era aceptada solo para ser presentada luego, con otra cara. Si alguna vez dudé, esa frase, en plural silencioso, me aclaró el mapa. No soy su equipaje. No soy de nadie. Una azafata de gesto sereno. P. Thomas, decía su placa. Detuvo el carrito cerca de mi fila. ¿Todo bien aquí?, preguntó con la neutralidad exacta de quien pone límites sin subir el tono. Mi jefe sonrió, ese tipo de sonrisa que no toca los ojos, y contestó, perfectamente. No lo estaba. La palabra todavía vibraba en mi piel como una moneda cayendo al fondo de un vaso. Apreté el asa del bolso con tanta fuerza que sentí el latido en los dedos. Recordé la agenda del día siguiente, el guión de la reunión, los prototipos que había afinado a las 3 de la mañana. Equipaje no era una simple ofensa, era un borrado. Y entonces comprendí que nadie iba a devolverme mi nombre si yo no lo tomaba con la mano abierta. Me desabroché el cinturón. La hebilla soltó un clic nítido, como si firmara un documento. Me puse de pie despacio, sin teatralidad, con la respiración buscando ritmo. Apoyé la mano en el respaldo de mi asiento y antes de hablar, escuché el avión. Ese rugido grave que sostiene, esa vibración que no deja caer. Mi voz salió más firme de lo que me había permitido últimamente. Si soy solo equipaje, dije, este es mi destino. Renuncio. Al principio fue un vacío, un par de cabezas que se giran, la azafata deteniendo el carrito, mi jefe alzando una ceja, como si yo hubiera pronunciado un idioma imposible. Después llegó el sonido, un par de palmas tímidas, otra más al fondo, el golpe hueco de alguien que da 2 golpecitos con los nudillos en la mesa. No era espectáculo, lo supe en el estómago, era alivio compartido. El aplauso creció sin explotar, como una ola que encuentra orilla. Mi jefe carraspeó. «Siéntate», murmuró, «lo hablaremos al aterrizar». Su lo era una red, informes, advertencias, puertas cerradas. Yo ya no cabía ahí. Volví a abrocharme el cinturón, pero no para obedecerlo, para sostenerme. «Lo hablaré por escrito», respondí, mirándolo sin levantar la voz. Él sonrió con ese filo que siempre me había herido y ahora apenas rozaba. Pedí a P. Thomas la tarjeta del Wi-Fi. Al tenerla entre los dedos, sentí que pesaba menos que la palabra que había soportado. Abrí el portal. Escribí el asunto como un acta. Renuncia, efectiva de inmediato. 3 párrafos limpios. Fecha, vuelo, testigos, la frase textual. Copia a RR. HH. Copia a mi correo personal. Dudé un segundo antes de incluir a mi jefe en copia. No por miedo, sino por precisión. Envié. La barra avanzó, lenta y segura. Enviado. La azafata me miró sin preguntar y ofreció, con ese profesionalismo que es, sostén. Si desea, puedo dejar constancia de un incidente verbal. Hora, filas involucradas. Por favor, respondí. No para vengarme, para que el registro sostuviera lo que mi cuerpo ya sabía. Miré alrededor y vi rostros que no conocía, algunos con la barbilla alzada en un gesto mínimo de respeto. Una mujer con chaqueta de mezclilla deslizó un pañuelo hasta el límite del apoyabrazos, sin palabras. Un hombre mayor, gafas de lectura, cerró su libro como si marcara un capítulo. «Documente todo», dijo en voz baja, no a mí solamente, sino al aire que nos rodeaba. «La verdad se queda cuando se escribe». Mi jefe se encogió en el asiento. «Te vas a arrepentir», dejó caer, y la frase, tan usada, sonó gastada. No tuve que responderle. El avión respondió por mí con su zumbido continuo, con la rutina de un metal que atraviesa cielos sin pedir permiso.
El capitán anunció una zona leve de turbulencia. Sentí cómo el fuselaje temblaba y volvía a su eje. Mi respiración hizo lo mismo. Abrí la ventanilla un poco más. La luz se inclinaba sobre las nubes como una lámpara de quirófano. Esto dolía, sí, pero era un dolor que ordenaba. Cuando el carrito regresó, pedí agua. El frío del vaso me ancló. P. Thomas volvió con un talonario pequeño. Anotado, 11:14 a.m. Comentario verbal, filas 12 y 14. Leyó en voz neutra y me entregó el papel. No era un salvavidas, era una orilla. Volví a mirar mi correo. Acuse de recibo de RR. HH. Bandeja limpia. En el reflejo oscuro de la pantalla, reconocí algo que había extraviado. Mi cara cuando decide. No sabía qué vendría el lunes, pero sí sabía qué había terminado hoy. El avión siguió su ruta, ajeno y, sin embargo, testigo. Yo me acomodé en el asiento, como quien se prueba por fin un nombre, el mío. 2 filas delante, mi jefe abrió su portátil. Tecleó con la prisa de quien intenta domar el relato. Lo dejó demasiado tarde. A mi alrededor, el murmullo volvió a ser marea tranquila. Yo cerré los ojos un instante y guardé la frase que necesitaba para continuar. No soy equipaje. Cuando los abrí, el pasillo ya no era un pasillo, era un comienzo. El murmullo de los aplausos se deshizo poco a poco, como si la cabina quisiera volver a su normalidad. Pero nada era normal ya. Yo tenía las manos frías, las uñas marcadas en la piel de mi palma y el corazón galopando más rápido que el motor del avión. La azafata P. Thomas permanecía cerca, con el carrito detenido como un muro en medio del pasillo. «Señor, señorita», dijo, sin elevar la voz. «Vamos a mantener el pasillo despejado y las voces bajas. Si se trata de un asunto laboral, recomiendo que guarden distancia hasta aterrizar». Mi jefe levantó la vista de su vaso de plástico y forzó una sonrisa que a mí me sabía a amenaza. «Estamos perfectamente bien», contestó para ella, pero cuando la mujer giró la mirada hacia el siguiente asiento, él se inclinó apenas, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «Siéntate. Hablaremos de tu desempeño en tierra». «Ya no», respondí. «Lo hablaré por escrito». Abrí el portátil sobre la bandeja y conecté el Wi-Fi con dedos temblorosos pero seguros. El asunto lo escribí de un tirón. Renuncia inmediata. Vuelo 227 JFK LAX. En el cuerpo no puse adornos, solo hechos. Fecha, hora, la frase textual, testigos. Adjunté un audio corto grabado desde el celular con el murmullo de la cabina y el eco de sus palabras. Lo envié a Recursos Humanos, a mi correo personal y, porque no quería sombras, en copia a él. El progreso azul avanzó lento, como el propio avión en el cielo, y al final apareció. Mensaje enviado. Una exhalación me vació los pulmones. Mi jefe bebió otro sorbo y dijo en voz baja, con una calma venenosa: «Acabas de firmar tu ruina. No tendrás referencia, no tendrás seguro. Piensa en la renta». «Ya lo pensé», respondí, antes de que lo dijeras en voz alta. La mujer de chaqueta de mezclilla, 2 filas atrás, se inclinó hacia el pasillo y me pasó un paquete de pañuelos. No dijo nada, pero el gesto me sostuvo más que cualquier contrato. El hombre mayor con gafas, el mismo que había protestado antes por el ruido, cerró su libro despacio. «Documente todo», aconsejó. «La verdad se sostiene cuando se escribe». Yo levanté el papel que P. Thomas me había entregado. Incidente registrado a las 11:14 a.m. Filas 12 y 14. Comentario verbal. Un acta improvisada en medio del cielo. Mi jefe giró los ojos. ¡Qué ridículo! Nadie recordará esto en una semana. El hombre de gafas carraspeó. «Yo sí». La azafata terminó de anotar y guardó la libreta. Antes de alejarse, me sostuvo la mirada. «Quédese tranquila. Ya está en el registro». El avión atravesó una bolsa de aire y el fuselaje se estremeció. Algunas tazas tintinearon, los cinturones se ajustaron. Yo respiré hondo y la vibración me pareció un recordatorio. Uno puede temblar y seguir en ruta. Frente a mí, mi jefe abrió su portátil, tecleaba con los dientes apretados, escribiendo, reescribiendo, buscando fórmulas para torcer el relato. Lo dejaba demasiado tarde. No era su historia ya. Yo, en cambio, abrí mi libreta. En la primera página escribí 2 palabras grandes, con tinta que casi rasgó el papel. No equipaje. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que no estaba en caída libre. Estaba sentada en mi propio asiento, con un cinturón que no me ataba, me sostenía. El avión se estabilizó sobre una franja interminable de nubes. El zumbido del motor llenó los huecos donde antes vivía el miedo. Mi jefe seguía tecleando con rabia medida, como si pudiera archivar mi renuncia bajo un nombre nuevo y hacerlo pasar por orden. No miré su pantalla, miré la mía, el mensaje enviado aún abierto, y debajo, en mi libreta, 2 palabras subrayadas hasta casi romper el papel. No equipaje. La mujer de chaqueta de mezclilla se inclinó desde su fila. Si necesitas agua, te cambio la mía, dijo en voz baja. Asentí con gratitud. No era el agua, era la forma de decir, te veo. El hombre de gafas volvió a aclararse la garganta, esta vez sin ironía. Cuando aterrice, redacte una cronología, sin adjetivos, con horas. Ya empecé, respondí, tocando el resguardo que me dio P. Thomas. Bien, dijo, la verdad con fecha permanece. Mi jefe soltó una risa seca. Ahora la cabina es comité de RRHH. Nadie respondió. El silencio no estaba de su lado, y él lo supo. La señal del cinturón se apagó. P. Thomas pasó para recoger vaso. Al llegar a nuestra zona, se inclinó lo justo para que solo oyéramos nosotros. Si necesitan asientos separados al aterrizar, avísenme. Y si desea copia del informe, puedo solicitarla. Por favor, dije, con hora y filas. Así constará. Sus ojos, firmes y humanos, parecían otra clase de documento. Volví a mi cuaderno y esbocé, casi por reflejo, un flujo de onboarding que llevaba semanas queriendo mejorar. Las ideas salían sin atascarse, como si al soltar una palabra ajena hubiera despejado el pasillo por donde andaban mis propias frases. Fue entonces cuando el hombre de gafas giró apenas su cuerpo hacia mí. Tenía esas manos que han señalado pizarras y mensurado presupuesto. Perdón la intromisión, dijo. Soy Henry Lowell. Dirijo producto en una firma pequeña en Santa Mónica. Herramientas para ONG. Aburridas para algunos, esenciales para nosotros. Señaló mi libreta con un gesto. Eso no es catarsis, es estructura. Me sonrojé. Costumbre, disciplina, corrigió con una media sonrisa. Bajo presión, la gente revela su default. El suyo es ordenar. Hizo una pausa, midiendo el siguiente paso. Mañana tenía una discovery session con su empresa. Miró por encima de mis hombros, donde mi jefe trataba de parecer hecho de mármol. Íbamos a evaluar continuidad. Ahora me interesa otra conversación, la suya. Sentí el clic de un cambio de pista. ¿Está diciendo? Que escuché. No era amenaza, era constatación. Que una relación de trabajo es también una relación de cuidado. Y que nadie es equipaje. Si le parece, tómese un café conmigo esta semana. Nada de promesas. Quiero entender cómo piensa quien, en medio del aire, decide sin incendiar el avión. Mi jefe giró medio centímetro, lo justo para intervenir sin dar la cara. No hable con ella de proyecto, ya no forma parte de la compañía. Henry sostuvo el mismo volumen, claro, quirúrgico. No pretendo hablar con la compañía ahora, pretendo escuchar a una profesional. Y añadió, como quien clava una chincheta en un mapa, también soy testigo. La palabra testigo cruzó el pasillo como una cuerda tensada. No estaba sola. Tenía registro de cabina, correos enviados, y ahora un nombre y un cargo con ojos que vieron. Pase lo que pase en tierra, la versión de los hechos no viajaría sola. Un ping del Wi-Fi. Respuesta de RRHH. Acuse de recibo. Y debajo, una línea que no esperaba leer tan pronto. Tomaremos declaración al llegar. Hay precedentes de reportes previos sobre el mismo manager. El estómago me dio un vuelco, mezcla de alivio y rabia antigua. No era la primera vez, solo que esta vez no sería invisible. Respiré hondo. Gracias, le dije a Henry. Puedo reunirme, pero primero dormir. Eso es estrategia, respondió. Me deslizó una tarjeta, cartulina blanca, tipografía mínima, un número. Escríbame cuando tenga aire. La mujer de mezclilla sonrió como si se confirmara una intuición. Tu default es liderar, dijo, esta vez con nombre propio. Se nota cuando eliges el tono y no el volumen. Mi jefe intentó un último hilo. Estás cometiendo un error profesional gigantesco. Lo miré, no con desafío, sino con reconocimiento. Ese era su guión.
El mío había cambiado. Tal vez, dije, pero no volveré a hacer la nota al pie de tu error. El capitán anunció cielo liso y llegada estimada. La luz lateral entró por la ventanilla como si alguien hubiera abierto una puerta. Apoyé la mano sobre el papel del incidente. Bajo ese papel estaba mi libreta. Bajo esa libreta, mi decisión. 3 capas, una sola historia. Miré el flujo que había garabateado. Claro, honesto, útil. Lo titulé Después. Luego, como un sello, añadí al margen: la dignidad también es un proceso. La cabina volvió a su coreografía. Carritos, cortinas, charlas bajas. Yo ya no temblaba. Me descubrí sonriendo. No por victoria, sino por dirección. Y supe que el giro no había sido encontrar un testigo con tarjeta. El giro era más simple y más hondo. Por primera vez en mucho tiempo, la dueña de mi relato era yo. Si hubieras estado en mi fila, ¿qué le habrías dicho al jefe? ¿Y a mí? Déjalo en los comentarios. Quizá tu frase sea el cinturón de alguien más. El sol entraba oblicuo por las ventanillas, tiñendo la cabina de un ámbar suave. Afuera, las nubes parecían desiertos de algodón. Adentro, la tensión se había desplazado de mi asiento al suyo. Mi jefe mantenía la vista clavada en su portátil, dedos golpeando como si pudiera reescribir lo irreparable. Un ping del Wi-Fi interrumpió mis pensamientos. Abrí el correo. Recibido. Programaremos entrevista de salida en 48 horas. Conciso, administrativo, pero suficiente para sentir el respaldo. Un segundo mensaje apareció enseguida. Una colega de confianza. Orgullosa de ti. Si necesitas referencia, aquí estoy. Apoyé la palma en el pecho, como si quisiera guardar esas palabras dentro. A mi lado, Henry, el hombre de gafas, no parecía curioso, parecía atento. Perdone la insistencia, dijo, con la voz grave y clara. Vi cómo estructuraba sus ideas. Eso no es improvisación, es método. Y le diré algo. En mi empresa buscamos método, no obediencia. Me reí con un hilo de incredulidad. ¿Me está ofreciendo trabajo en pleno vuelo? No, respondió con calma. Le estoy ofreciendo café. Promesas no. Escucha, sí. Me entregó su tarjeta. Un rectángulo blanco, tipografía sobria, solo un nombre y un número. La guardé en la libreta, justo donde había escrito después. Mi jefe se removió, carraspeó y lanzó un comentario bajo que pretendía ser veneno. Eso no servirá de nada. No eres nadie sin la empresa. Lo miré apenas, sin dejar que mi pulso se acelerara. Entonces, ¿por qué tiemblas tú?, pregunté en silencio, con una calma que ni yo conocía. La mujer de chaqueta de mezclilla, discreta testigo desde el inicio, me guiñó un ojo, como si confirmara que yo ya no era víctima, sino autora. Pi. Thomas reapareció, repasando el pasillo. Se detuvo junto a mí y susurró, al aterrizar: si prefiere evitar contacto con él, puedo moverla hacia adelante. Solo dígalo. Gracias, respondí. No hace falta, ya no me toca. Guardé el portátil, cerré los ojos y volví a abrirlos frente a la libreta. El flujo de ideas que había dibujado tenía ahora un título, y ese título un peso. Después, no un sueño, un plan. Otro correo vibró en la pantalla, esta vez de mi jefe. Asunto, reconsidera. Clic rápido, un mensaje breve. Retracta el correo y negociamos. Tecleé 6 palabras. No hay nada que retractar. Mi nombre. Levanté la vista y cerré la aplicación. No había más que hablar. El capitán anunció la aproximación. Señoras y señores, iniciaremos descenso en 20 minutos. Cielos despejados en Los Ángeles. El avión bajó de altura, y con él, mis miedos. La ventanilla mostró la mancha azul del océano y la geometría brillante de la ciudad extendiéndose como un tablero. Henry ajustó sus gafas. Cuando nos veamos, dijo, quiero que hablemos de construir en torno a la dignidad, no solo de evitar daño, de crear valor real. Entonces llevaré mi cuaderno, respondí. Las ruedas rozaron pista como un punto final. La cabina exhaló en conjunto. Aplausos tímidos que esta vez no me buscaban a mí, sino al alivio de llegar. Yo no llegaba. Aterrizaba distinta. El golpe seco de las ruedas contra la pista me atravesó el estómago. El avión rodó por el asfalto de LAX, frenando con un rugido que hizo vibrar las ventanillas. Los pasajeros aplaudieron tímidos, algunos por costumbre, otros por alivio. Yo no aplaudí.
Estaba demasiado ocupada sintiendo el peso exacto de lo que había dejado atrás y lo ligero de no cargarlo más. El ding de los cinturones liberó a todos a la vez. Maletas bajando, chaquetas, teléfonos resucitando con notificaciones. Yo me quedé sentada unos segundos observando. Mi jefe se levantó enseguida, con esa prisa calculada de quien quiere recuperar la autoridad, al menos en el gesto. Su chaqueta se arrugó en el movimiento, y por primera vez lo vi pequeño, casi desproporcionado dentro de un traje caro. Al girar hacia mí, buscó la mirada. «Esto no termina aquí», dijo, en un susurro que pretendía ser amenaza. «No», respondí, con voz serena. «Aquí comienza». Se tensó, tragó saliva y siguió el pasillo. Henry esperó sentado, dejando que el flujo humano despejara el camino. «Las prisas son de ellos», murmuró, señalando con la barbilla a mi jefe, que se alejaba con zancadas cortas y nerviosas. «Nosotros podemos esperar». La mujer de la chaqueta de mezclilla pasó a mi lado, mochila al hombro. «Recuerda», dijo, «no eres equipaje». Eso lo escuchamos todos, y desapareció entre la gente. Tomé mi bolso, me puse de pie y avancé por el pasillo. El aire cálido de California entraba ya desde el Jet Bridge, mezclado con olor a combustible y café recalentado. Era como una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. En la terminal, mi jefe caminaba a unos metros, hablando por teléfono con voz demasiado alta, gesticulando con rabia. Cada palabra suya parecía perder fuerza contra el bullicio de maletas, rodando y altavoces, llamando vuelos. Por primera vez en mucho tiempo, no me afectaba, no era mi problema. Henry se acercó. ¿Tiene dónde quedarse? Sí, respondí, aunque era apenas un hotel reservado a última hora. Bien, entonces, descanse. Y cuando despierte, escriba. Me entregó un apretón de manos firme, profesional, y se fue en dirección contraria. Aflojé los hombros y me permití un respiro. Revisé el teléfono. Un correo de RRHH, confirmando reunión de salida. Otro de una colega. Cuenta conmigo como referencia. Y uno más, de él, asunto. Reconsidera. No lo abrí. Algunas puertas se cierran para siempre. Salí al exterior. El aire de Los Ángeles olía a tráfico, a jacarandas y a promesa. El sol bajaba lento, pintando los cristales de la terminal de naranja y oro. Le pedí a un taxi que me llevara al centro. ¿Destino exacto?, preguntó el conductor. «Algún lugar tranquilo para pensar», contesté. Mientras el coche avanzaba por la autopista, las montañas se recortaban al fondo y la ciudad se desplegaba como un mapa de luces. Abrí mi libreta en la página marcada, después y escribí: «Las batallas pequeñas pueden liberar los pesos más grandes». Me quedé mirando las letras, sabiendo que al fin estaban en un papel mío, sin que nadie las usara, como equipaje ajeno. El tráfico seguía lento, pero por primera vez en meses, yo no. La autopista me dejó en el corazón de Los Ángeles justo cuando las luces comenzaban a encenderse. El taxista me dejó frente a un hotel discreto en el centro. Al entrar, el olor a alfombra húmeda y café barato no me molestó. Después de todo, lo que más necesitaba era una cama y silencio. En la habitación, arrojé el bolso sobre la silla y abrí la ventana. El aire nocturno traía un rumor constante: motores, sirenas lejanas, conversaciones en la acera, esa mezcla de caos y promesa que solo tienen las ciudades que nunca se apagan. Encendí el portátil. El correo me esperaba con nuevas notificaciones. Una de RRHH. Hemos recibido otros reportes previos. Se abrirá investigación formal. Otra de una colega. Te admiro. No fue fácil, pero era necesario. Y, como una sombra repetida, un tercer mensaje de mi jefe. Asunto, última oportunidad. No lo abrí. Me quedé mirando la pantalla apagada. Tenía miedo, sí, pero era un miedo distinto. No de hundirme, sino de no saber qué tan alto podía llegar sin ese peso en la espalda. Me serví agua del minibar y abrí la libreta en la página titulada Después. Allí, bajo las notas de un flujo de producto, escribí: recuperar mi voz, redefinir mis términos, trabajar solo donde la dignidad no se negocia. El lápiz temblaba, no por cansancio, sino por vértigo. La ciudad afuera parecía confirmarlo con cada sirena que pasaba, con cada neón que parpadeaba. A la mañana siguiente bajé al lobby con ojeras, pero con una claridad nueva. El celular vibró.
Un mensaje de Henry. Café en Santa Mónica. Sin agenda. Solo ideas. ¿Te sirve? Dudé unos segundos. Aceptar era entrar en otro relato. Rechazar era quedarme suspendida en el vacío. Respondí, sí, dígame hora y lugar. Pedí un auto y crucé la ciudad. Las calles de Santa Mónica olían a sal y a madera húmeda. Henry me esperaba en una cafetería con ventanales amplios, frente al océano. Llevaba la misma calma que en el avión, como si la turbulencia no pudiera tocarlo nunca. «Gracias por venir», dijo, levantándose para estrecharme la mano. «Gracias por invitarme», contesté. Pedimos café negro. Él apoyó los codos en la mesa. «No busco reclutarte ahora mismo», aclaró. «Solo escuchar cómo piensas. Porque lo que hiciste allá arriba, levantar la voz sin incendiar el avión, me dice más de ti que cualquier currículum». Tragué saliva. No me siento valiente, solo agotada de callar. «Eso», respondió, «es precisamente valentía. Poner fin al silencio». Sacó su portátil y lo abrió hacia mí. En la pantalla, esquemas, proyectos, números. Estamos construyendo herramientas para organizaciones pequeñas. Gente que no puede pagar consultoras enormes. Necesitamos método, pero sobre todo necesitamos convicción. Tú tienes AMBA. Si quieres, hablamos cuando estés lista. Me quedé en silencio un momento, observando el mar más allá del cristal. Pensé en mi jefe, en sus correos que aún vibraban en mi bandeja, en su voz diciendo «equipaje». Y luego pensé en esta mesa, en esta ciudad, en la palabra «después» en mi libreta. «Estoy lista para escuchar», dije al fin. Henry sonrió, no como un jefe, sino como un colega. Entonces, ya comenzamos. El café se había enfriado sobre la mesa, pero no importaba. Henry hablaba poco, escuchaba mucho, y esa calma era un espejo que me obligaba a escucharme a mí misma. Por primera vez en meses, mis ideas no necesitaban permiso. Simplemente fluían. Saqué mi libreta, la de la portada arrugada por tantos vuelos, y le mostré la página titulada «Después». Le conté del flujo que había dibujado en la cabina, de cómo pensaba en usuarios reales, en la necesidad de simplificar procesos sin robarles tiempo ni dignidad. Henry asentía, tomando notas breves, no para evaluar, sino para recordar. Cuando terminé, guardó el bolígrafo. «Esto no es una entrevista», dijo. «Es una confirmación. Tienes brújula, y la brújula vale más que el mapa, porque el mapa cambia, la brújula no». Las palabras se me quedaron grabadas. Yo, que tantas veces me había sentido perdida, escuchaba ahora que no necesitaba la aprobación de un jefe para orientarme. El celular vibró. Un correo nuevo, de Recursos Humanos. Se ha iniciado investigación formal. Habrá entrevistas internas. Su declaración y la del personal de cabina serán parte del proceso. Releí la frase varias veces. No era solo mi voz. Había testigos. El avión se había convertido en sala de juicio. Y la verdad, no viajaba sola. Henry notó mi expresión. ¿Todo bien? Sí, respondí. Por primera vez, todo bien. Al salir de la cafetería, el aire del Pacífico me golpeó el rostro. Era fresco, salino, con esa sensación de horizonte abierto. Caminamos hasta el malecón. La gente trotaba, paseaba perros, tomaba fotos al mar. Yo, en cambio, observaba mis propias manos. Ya no temblaban. Lo que pasó allá arriba, dijo Henry, fue más grande que una renuncia. Fue un acto de justicia íntima. Y esa justicia, cuando se comparte, deja eco. ¿Y si ese eco se apaga?, pregunté. No se apaga, contestó él. Otros lo escuchan y lo guardan. Lo viste en la cabina. Lo verás de nuevo. Me quedé callada, mirando el horizonte. En la mente, repasaba los rostros. La mujer de chaqueta de mezclilla. El hombre que cerró su libro para aconsejarme. Los aplausos sinceros de desconocidos. No eran gestos aislados. Eran pruebas de que incluso en un avión, atrapados entre cielo y tierra, la dignidad podía reconocerse y defenderse. Abrí la libreta una vez más y debajo de la palabra «después» escribí: la familia laboral no debe confundirse con esclavitud. El silencio no es lealtad, es abandono propio. La dignidad no se pide prestada, se ejerce. Cerré la libreta. Sentí que no era el final de algo, sino el prólogo de todo lo que vendría. Esa noche, de vuelta en el hotel, no encendí el portátil, no revisé correos. Me senté frente a la ventana abierta.
dejando que el aire de la ciudad entrara, con su ruido de sirenas y su olor a asfalto caliente, y escribí una última línea en otra hoja. No renuncié a un trabajo, renuncié a cargar un peso que no era mío. Me recosté, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños de persecución, sin sobresaltos de alarma. Dormí como quien sabe que, al despertar, el camino no será fácil, pero será propio. Al día siguiente, Los Ángeles amaneció brillante. Desayuné despacio, bajé al lobby, y con la tarjeta de Henry en el bolsillo, pedí un auto. No sabía a dónde me llevaría la brújula, pero lo cierto era que, pasara lo que pasara, ya no era equipaje, era viajera de mi propia ruta.